Aire con el señor Jorge Altamira, máximo dirigente de Política Obrera, y que a partir de ahora se suma como columnista de lujo destacado acá en Letras del Paraná. Hola Jorge, ¿cómo andas? Ya estamos al aire. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Buenas tardes. Pero con mucho calor acá en Paraná, pero muy felices. Bueno, me imagino que hace mucho calor. En Buenos Aires también, pero es una jornada agradable. Bueno, hay mucho para hablar, Jorge. Bueno, yo lo voy a invitar en primer lugar, más o menos en 5, 6, 7 minutos, para que usted desarrolle su visión sobre todo lo que está pasando acá en la Argentina a nivel político. Lo escuchamos. Sí, voy a hacer una precisión lo más simple posible. Mira, desde que las elecciones, hace apenas una semana, se ha iniciado un proceso de transición que declaradamente se encuentra en crisis. En lo superficial, ¿esto cómo se manifiesta? Y bueno, se manifiesta en que el presidente del Banco Central iba a ser uno, después iba a ser otro, y ahora no se sabe quién va a ser el presidente del Banco Central, que la vicepresidenta tenía previsto copar el área del Estado relativo a seguridad y defensa, no ha logrado hacer copar ni uno ni el otro, se lo han dado a gente de otros aparatos políticos diferentes a los de ella, muy vinculados a sectores militares con simpatías por el proceso o dictadura militar del 76 al 83, y lo mismo ocurre en otras áreas. Por ejemplo, el gran perdedor de estas elecciones, que fue Juntos por el Cambio y el macrismo, ahora, a partir de ciertos acuerdos políticos, se queda con ministerios que no pensaba tener, debido a esa misma derrota. Una derrota que además trajo como consecuencia una especie de ruptura en Juntos por el Cambio. Carrió se fue, sectores del radicalismo se declararon hostiles a la candidatura de Milei, y bueno, se fragmentó todo ese frente. Entonces, es claro que todo esto está mostrando una crisis que no provoca mayor inquietud aparentemente, porque como este hombre fue electo hace una semana, y bueno, se permiten este tipo de cosas, además como no pertenece a un partido político definido, se dice que no tiene aparato, se le perdonan desprolijidades. Bueno, hay todo un esquema superficial para no advertir sobre la importancia de esta crisis. Ahora, el problema central de esta crisis, por un lado, tiene que ver con la economía. Y el segundo, que me parece mucho más importante, tiene que ver con el conjunto de las masas trabajadoras argentinas. El de la economía está tomando un cariz explosivo, porque desde aproximadamente mayo de este año comenzó un debate en la fila de la burguesía de qué se hace con la deuda que el Banco Central tiene con los bancos por la llamada LELIQ, y qué destino van a tener la deuda en pesos que tiene el Tesoro Nacional, una deuda que se ajusta por inflación o por dólar, y que está alrededor de 120.000 millones de dólares, el equivalente a 120.000 millones de dólares, dependiendo de cómo se calcule. Entre una y otra, el equivalente en dólares sería unos 170.000, 160.000 millones de dólares. El planteo original de La Libertad Avanza era proceder a una confiscación económica, es decir, meterles un bono a los bancos a pagar en 10 años, de modo que en ese plazo, en una década, quedaban exentos de tener que amortizar las LELIQ. Y sobre la deuda del Tesoro, bueno, sobre eso todavía no había ningún tipo de conclusión. Milei bruscamente cambió de opinión a instancias de Macri, o por la comprensión de que no podía
tomar medidas confiscatorias contra los bancos y contra los depositantes en los bancos, que en su mayor parte son empresas y fondos de inversión, fondos mutuos, que tienen muchos pesos encima porque hay un cepo y no lo pueden girar al exterior. Entonces, mientras dura el cepo, lo dejan en los bancos, cobrando altísimas tasas de interés, que son las tasas de interés que se paga, que el Banco Central paga por la LELIQ. Aquí se produjo un cambio, y del planteo del primer candidato de Milei, Emilio Campo, de que hay que darles un pagadiós, Milei cambió y dijo: no, vamos a pagar, no podemos romper contratos, vamos a pagar. Un giro brutal de parte de Milei, que coincidía con el otro, que había que darle un pagadiós, y este Ocampo voló. Ahora, como Ocampo voló, apareció juntamente con Ocampo, con la partida de Ocampo, apareció Caputo con su propio plan, y un funcionario que vive, que estaba en el Banco Central de Macri en el periodo anterior del gobierno de Macri, que vino de Estados Unidos y iba a ser presidente del Banco Central. Ahora este hombre se fue de vuelta a Estados Unidos, y la razón absolutamente fundamental es que no hay un acuerdo sobre qué hacer con este dinero, porque el planteamiento de Caputo, ahora lo voy a explicar, los bancos lo rechazan en forma terminante. Sin darles un pagadiós, Caputo quiere que se reestructure esa deuda, que esa deuda no se puede pagar, hay que reestructurar, cambiar los plazos, hacer un conjunto de modificaciones, y los bancos están en desacuerdo. Este desacuerdo viene desde mayo, cuando por primera vez los bancos se reunieron con Patricia Bullrich y le dijeron: ¿qué vas a hacer con la LELIQ? Queremos la promesa tuya de que no le hagas nada, y ella se negó a contestar. Dijo que eso lo van a decidir ellos, y ahí se produjo un choque que progresivamente fue llevando a los bancos a apoyar la candidatura de Massa. Entonces ahora tenemos una crisis muy severa, porque el sistema bancario argentino ha quedado comprometido frente a una disputa que le quiere hacer pagar una parte de la crisis financiera que tiene Argentina. Y los bancos argentinos, y los bancos internacionales, y los bancos públicos, es decir, el 100% de la banca instalada en Argentina lo rechaza. Ahí hay un proceso extremadamente explosivo. Puede volar Caputo, puede llegar sin ministro de Economía al 10 de diciembre. Vamos a ver cómo se desarrolla. Pero está en juego un montón de guita está en juego. Lo que pretenden en el fondo realizar es que toda la deuda que hay se convierta en deuda del Tesoro. Es decir, los bancos, en lugar de tener LELIQ, tendrían bonos del Tesoro. Y en lugar de que les pague a ellos el Banco Central, pasaría a pagarle el Tesoro. ¿Por qué los bancos ven esto con recelo? Porque el Tesoro no tiene un mango. Pero de cualquier manera, si se junta todo y se transforma en deuda del Tesoro, hay que señalar que el Tesoro, que hoy tiene un déficit fiscal del 5%, por un lado tiene egresos mayores que ingresos en un 2%, y luego tiene 3% de egresos por deuda financiera del Tesoro con el exterior, en una palabra, 5%, tendría que empezar a pagar intereses que equivalen al 15% del PBI, alrededor de 65.000 millones de dólares. Y la deuda y el déficit fiscal, que del 5% pasaría a ser del 15 al 20%. ¿Y quién pagaría esto? Lo pagarían los contribuyentes, o una poda violenta en las jubilaciones. Es decir, no hay forma, no hay ninguna forma en que el Tesoro pueda financiar el pago de un déficit de este tamaño, de esta monstruosidad, si todas las deudas que hay se las enchufan al propio Tesoro, más allá de las deudas que el Tesoro tiene
con los bonistas del mercado local y con los bonistas del exterior. Entonces esto nos lleva al otro punto, que es que el ataque fuerte va a ser contra las jubilaciones, y para a un ministro de Córdoba que va al gobierno de Caballo hizo la gran masacre en el sistema jubilatorio. Es un jubilatorio homicida, Osvaldo Giordano, que por de pronto quiere eliminar toda una cantidad de cosas. Esta es la parte fácil, como por ejemplo eliminar la pensión de viudez. Hoy la viuda o el viudo de una persona que cobra una jubilación la sigue cobrando luego de la muerte de su cónyuge, y terminar con la posibilidad de que se jubilen los que no tienen 30 años de aporte, algo que en Argentina es masivo porque hay desocupación y hay trabajo en negro, y por lo tanto no se registra ninguna clase de aporte. Es decir, que el sistema capitalista ha reventado a los trabajadores, los ha colocado en una situación en que no pueden mostrar 30 años de aporte, y si no pueden mostrar 30 años de aporte, Milei dice no se puede jubilar. Esta es la parte fácil de toda esta historia, pero esta parte fácil de la historia esta, que es una masacre social, va a provocar una reacción popular muy severa. La parte más dura es que quiere cambiar los índices de inflación y los índices de ajuste de las jubilaciones por inflación para bajarlos a lo que Milei estime que va a ser la inflación próxima, que naturalmente la va a calcular como hacía Massa a la baja, de manera que los trabajadores reciban en el ajuste un ajuste inferior a la inflación que tuvieron que soportar, con el argumento de que ahora la van a cobrar frente a una inflación que supuestamente va a ser inferior a la precedente. Esto lo intentó hacer Macri, una crisis inflacionaria enorme, y además el empalme de un sistema al otro seguramente que implicará una confiscación de ingresos muy grande por parte de los jubilados, que es un sector que ya está masacrado socialmente. Con lo cual, en esta transición rápidamente han quedado expuestos factores absolutamente explosivos. Y entonces le voy a dar una primicia, porque veo que los medios de comunicación de Argentina en esto se han transformado en sordos y mudos. El Financial Times afirma que Milei no va a tener un aterrizaje suave, sino que el gobierno de Milei va a estallar. Lo dice el Financial Times, no lo dice Política Obrera. Quiero decir, Política Obrera también tiene planteado una perspectiva catastrófica. Pero esto lo dice el Financial Times, que agrega algo muy llamativo, eso quedó por responsabilidad del Financial Times, es que Milei es el equivalente a lo que en Gran Bretaña ha sido hace unos meses atrás una primera ministra del Partido Conservador que se llamaba Liz Truss. Esta primera ministra era el ala libertaria del Partido Conservador y logró imponerse internamente y ser electa primera ministra, e hizo, ¿qué hizo? Agarró ¿cómo ahí se me escapó la expresión que usaba Milei? La máquina, ¿cómo era? Bueno. La motosierra. ¿Cómo? La motosierra. La motosierra. Ella aplicó la motosierra. Aplicó la motosierra, quiere decir que hizo un corte brutal de gastos, hizo un corte brutal también de impuestos a los sectores más beneficiados. La consecuencia que todo eso provocó fue una extraordinaria crisis del Tesoro. Empezaron a caer las acciones en el mercado de Londres, empezaron a haber amenazas de quiebra en los sistemas de previsión privados, se produjo una sublevación de la gran burguesía británica, y Liz Truss cayó miserablemente a los 45 días de llegar al gobierno. Le hago una pregunta, Jorge, que Financial Times le otorgue 45 días de vida al gobierno de Milei, no digo que sea absolutamente cierto,
pero a alguien le tiene que llamar la atención. Jorge, acá le quería hacer una pregunta porque yo creo que es el tema del momento, ¿no? La actualidad nacional. Hay un gran sector de la población que cuenta con esperanzas porque viene un nuevo gobierno. Y en esto hay que ser sincero. Usted, por un lado, está diciendo que acá la crisis la van a pagar parte de los jubilados, que es uno de los sectores más castigados. Se ha hablado de la Cámara de Comercio, que ya están empezando a llover telegramas, porque esto de no invertir más en obra pública significa un montón de despidos. En lo concreto, usted, ¿qué panorama avisora para los próximos 90, 120 días en Argentina? Como para que la gente escuche su versión. No, yo estoy haciendo un pronóstico para los próximos, ¿cuánto falta? Para los próximos 12 días, ahora. Hay que ver si el gobierno, si Milei logra formar un gabinete. Y si lo logra formar para simplemente cumplir con la ceremonia de Asunción, pero tan débil que es algo ficticio y entramos en una crisis. Ahora nosotros tenemos una crisis en la capacidad de Milei de formar un gobierno. Eso sí es sencillo, porque esto es concreto. Lo que yo les digo son concretos, son números, son posiciones, debatidas durante meses, que Política Obrera siguió minúscula, punto por punto, y que ahora ve que se han quedado en el escenario general. Mientras la gente discutía, no la gente, quiero decir, las distintas fuerzas políticas discutían pavadas, nosotros discutíamos que el condicionante del proceso político es la bancarrota de Argentina. Lo demás es verso. Y la clase capitalista, las bancarrotas se las hace pagar a sus obreros. Eso ocurre en cualquier juicio de quiebra. Y en el remate de activos. Ahora, Milei, que pensaba que había que hacer eso, con la motosierra, desplaza a los ministros de la motosierra y pone a otros que tampoco logran encontrar un puente entre los intereses del sistema bancario y la crisis del Tesoro. Y además, esto es importante porque el gasto más importante que tiene el Tesoro son las jubilaciones. Porque las jubilaciones, ¿qué ha ocurrido con las jubilaciones? Las jubilaciones antes eran pagadas con el ingreso de los aportes de patronales y de obreros a las cajas respectivas. No estaba en el presupuesto de la nación. Como esto se fue eliminando para que los patrones no paguen nada, lo empezaron a pagar los contribuyentes y el que financiaba era el Estado. Entonces dejamos de tener un sistema previsional para tener una partida presupuestaria destinada a la gente que se jubila. Y entonces han creado una crisis fiscal explosiva por estas características. Pero el eje de Argentina no es la crisis fiscal, porque yo le dije recién que los ingresos del Estado, o mejor dicho, los egresos del Estado superan en un 2% del PBI, es decir, en unos 10.000 millones de dólares, a los egresos, a los ingresos. Eso es todo. Todo lo demás que hemos hablado, el 3% de déficit por el pago de la deuda externa del Tesoro, los intereses que tiene que pagar y la actualización que tienen que pagar por la deuda local, también en manos de los bancos, de alrededor de 100.000, 120.000 millones de dólares en pesos. Y la deuda esta de la LELIQ, el país tiene una crisis financiera, no tiene una crisis fiscal. Pero como se la quieren hacer pagar a los contribuyentes, quieren convertir todo este déficit financiero, lo quieren convertir en fiscal y luego darle con un mazazo a los gastos presupuestarios y a conquistas fundamentales de los trabajadores. Desde el punto de vista estrictamente económico, esta intención de que el presupuesto de la Nación y el Tesoro se haga cargo de todas las deudas acumuladas, públicas y no públicas, no tiene viabilidad. Eso no existe. No existe de ninguna manera esto que dijo Milei, que el déficit
consolidado, muy bien, el déficit consolidado del Banco Central y del Tesoro es el 15% del PBI, por lo tanto unos 65.000, 70.000 millones de dólares, y el déficit, no la deuda, el déficit es el pago de intereses, y eso lo van a tener que trabajar para pagar de los fondos del presupuesto. Eso no existe. Ellos están chocando contra una pared, no existe. Y además, contraer un préstamo en el exterior no es viable porque Argentina tiene que pagar intereses muy altos en caso de contraer un préstamo. Y además, como se han peleado con China, todavía tienen el problema de que tienen que pagarle la deuda a China, que si no se la pagan, la soja argentina se la van a meter en el... no sé dónde no sé dónde la van a meter. Jorge. Así que ese es otro frente, sí. Porque vamos a tratar de que en el tiempo tratar de hablar la mayor cantidad de temas posibles, y aparte de lo económico, el panorama que usted está dando, que no es el que se escucha en los medios oficiales, así que es un gran aporte, también está la parte política, y hay gente que no sale de su sorpresa de cómo puede ser que se haya liado de tal manera, hasta de un lado, de un modo tan miserable, tan rastrero, con los que él denominaba lo peor de la casta política, y hasta qué punto llegó a asociarse con estos que él trataba de miserables. E inclusive yo le pregunto si usted avisora de que algún sector del peronismo se va a sumar también a esta extraña alianza. Sí, por ejemplo, se está discutiendo si Scioli va a seguir como embajador en Brasil o va a ser secretario de Turismo. Randazzo, que fue el ministro de Cristina Kirchner, cambió, se fue primero con Massa, después se quedó con Schiaretti, y ahora pretende ser un ordenador de peronistas en la Cámara de Diputados. Eso es todo posible. Hay una cosa que es esta. Lo que Milei hizo con la denuncia de la casta, etcétera, fue lograr penetrar muy al fondo de la situación. Porque uno por casta cree que son estos tipos que manejan una empresa estatal y se quedan con la guita y no hay ningún servicio. La casta es Insaurralde, Chocolate, la casta también es Macri, ¿no es cierto?, que tiene varios procesos judiciales con el correo argentino, con contrabandos, con esto, lo otro. Están muertos. Es más profundo. ¿Por qué es más profundo? Porque en determinados sectores muy profundos de las masas, los atropellos de la burocracia sindical llevaron a que esas masas identificaran claramente a la burocracia sindical con lo que Milei llamó casta. Y terminaron votando a Milei por los abusos de esta burocracia sindical, que firma convenios de mierda, permite que la mitad de la clase obrera no esté sindicalizada, hace la vista gorda, ¿no es cierto?, para que las patronales se exploten sin límites, está podrida en guita, jode a todo el mundo, está atornillada en los sindicatos, y en muchos lugares, yo tuve una discusión para el caso con los trabajadores de Huatre en Tucumán, hubo elecciones recientes con fuertes agrupaciones opositoras en el sindicato, y vino Jaldo, la gendarmería, la burocracia de la Huatre y todo lo demás, etcétera. En esas zonas el voto a Milei fue importante, y sin embargo son los obreros que libraron las luchas más importantes de Tucumán junto con los docentes en los últimos meses. El abuso de este sistema de poder sobre las masas es brutal. En ausencia de una dirección política capaz en el campo revolucionario, los obreros se prendieron, algunos, a una variante reaccionaria que hizo demagogia sobre algo que ellos viven todos los días. Pero que no pasa más que de esto, porque lo de Milei mide el grado de derrumbe del peronismo. No es que mide el grado de prestigio de Milei. Cuidado. Estos son espejos invertidos. Hay que saber leer un espejo.
Usted sabe que también la gente, Jorge, muchos coinciden seguramente con sus críticas, pero también extienden las críticas hacia la izquierda argentina. Y eso se ve reflejado en algunas preguntas que mandan los oyentes. Por ejemplo, Gustavo Horteleao, que él vive en Brasil, le pregunta: ¿hasta cuándo la izquierda seguirá cada uno por su lado? En eso aún tienen que aprender de la derecha, que siempre se une contra el pueblo. Bueno, es evidente que quien hace la pregunta, con todo respeto, ignora lo básico. Yo acabo de explicarle que se están matando con los bancos, que han metido presidente del Banco Central que antes de poder jurar ya se volvieron a Estados Unidos. Otro que le preparó todos los planes a Milei en un año, cuando creía que iba a ser el presidente del Banco Central, le dio el esquinazo. Macri metió, Juntos por el Cambio se rompió. Lo de la derecha, creer que la derecha se une, es un error conceptual fundamental por lo siguiente, porque la derecha representa una clase social que disputa entre ellas las porciones del mercado. Por eso hay monopolios que desplazan a otros grupos, guerras comerciales. Esas guerras comerciales en muchos casos se transforman en guerras calientes. Entonces eso es un cuento. En segundo lugar, el tema de la unidad siempre tiene que tener un contenido. ¿Para qué es esa unidad? Por ejemplo, yo he explicado en el curso de los últimos meses que el FITU es una unidad tóxica para el movimiento obrero. Entonces no hay que sustentar esa unidad. Y ya que se trata de Brasil, más tóxico que el FITU es el Partido Socialista de Libertad, Partido Socialista no, Partido de Libertad Social y Libertad, un partido de izquierda, que es una agencia del gobierno nacional. ¿No es cierto? Más tóxico que el propio FITU. En el caso del FITU hemos señalado que durante toda la campaña de las PASO, en lugar de atender a todos estos problemas políticos y económicos que yo les puse, se estuvieron matando para ver quién era candidato. Eso lo que revela no es que están divididos, eso revela que el interés de aparato y el carrerismo y el arribismo se han convertido en la línea tendencial. Cuando esto ocurre, un frente de izquierda o un partido de izquierda o una organización de izquierda no puede ser el canal de movilización, de interés de ningún obrero. Por eso están perdiendo afiliados. Entonces, tenemos que hacer un análisis concreto y no venir con esquemas. Uno tiene ya la vieja, porque esto lo escucho desde que tenía 8 años, que la izquierda no se une. Eso lo decía el Partido Comunista, que decía que todos nos tenemos que unir. La palabra de que todos nos tenemos que unir, ya imagínense, hasta el cansancio. El problema es el contenido. Por ejemplo, la revolución más grande de la historia, lo digo a título ilustrativo, fue el producto de la decisión corajuda de un partido de romper todo. El partido bolchevique rompió con todos los partidos de la izquierda en Rusia, y eso le permitió tomar el poder. Si hubiera ido con los demás partidos de la izquierda, nosotros estaríamos celebrando en los aniversarios de aquel proceso los compañeros caídos y las derrotas sufridas. La escisión, la división, cuando es de principios y es estratégica, es extremadamente positiva en política. El ejemplo lo acaba de dar Macri. Macri dijo: ¿qué me importa Juntos por el Cambio, Lustó, Gerardo Morales y quien fuere? Acá hay que apostar a Milei. Y agarró y lo metió en su casa, no le avisó a nadie que estaba con Milei, trajo a otros y fabricó en un par de horas un acuerdo político pisando los callos de todos los demás. Así que dejémonos de macanear con el problema unidad, división. Para que la clase obrera marche unida, su dirección tiene que tener claridad. Si esa dirección es confusa, arribista y tóxica, la clase obrera nunca se va a unir, que eso sí es muy importante. Unir a la clase obrera nunca se va a unir detrás de un objetivo político. Acá Danilo Petinici le pregunta: en este balotaje, según su parecer,
¿A quién votó la gente de izquierda y por qué motivo? Y votaron a Massa, porque se les inculcó la idea de que la diferencia principística y estratégica con Massa era absolutamente decisiva y que Massa representaba la democracia, representaba la defensa de conquistas. Se llegó a ese extremo, aprovechando el lenguaje fascistoide o el lenguaje de motosierra de Milei. No es así. Eran dos candidatos del sistema. En Argentina no estamos atravesando un periodo reaccionario. Para que haya fascismo, la gente se tiene que fascistizar. Y el otro día, una vez más, las encuestas dicen que los que votan por Milei, como antes decían, de los que iban a votar por Milei, defienden el sistema previsional, defienden los planes sociales, defienden, en una palabra, los que lo llevó a votar a Milei es el asco, la repugnancia, el cansancio de todo un sistema político organizado pérfidamente para joder a las masas, con un 50% de trabajo en negro, paritarias truchas, sindicatos vacíos de contenido, que cuando en algún lugar hacen una gran huelga, como fue en el puerto de Rosario, la burocracia rápidamente con las patronales y el gobierno organizó la represión de sus dirigentes y la derrota de la huelga. Entonces quiere decir que en las masas puede haber un giro reaccionario frente a este tipo de atropellos si no hay una dirección revolucionaria. Ahora, ese giro reaccionario no es que tenga para ellas, las mismas masas, un contenido reaccionario. Es un giro reaccionario objetivo, porque han votado un ultraderechista. Eso es inconfundible, ¿no es cierto? Está mal, votaste mal. Con toda la razón del mundo que podés tener, votaste mal. Por eso nosotros llamamos a votar en blanco. Para abrir un camino, para abrir. Y si no lo abrimos, por lo menos para colocar la primera piedra para abrir. O la primera media piedra, o la segunda piedra. Pero hay que trabajar en el rumbo correcto. Acá Horacio Marcelo Miranda de Temperley. Es interesante esta pregunta, a mí me gusta. Dice, ¿alguna vez en su extensa carrera política tuvo la sensación de que la izquierda estuvo cerca de alcanzar el poder? No, en Argentina no estuvo cerca. Pero con lo interesante que es la pregunta, también hay una simplificación. Porque uno de los fenómenos, probablemente el parteaguas de la historia argentina última, fue el Cordobazo. Ajá. Fue el Cordobazo. Y el Cordobazo lo dirigió la izquierda. No cabe más ninguna duda. En las fábricas y en todos lados, era una época, la de Onganía fue una época de intenso acercamiento de los militantes de izquierda a las fábricas. No solo en Córdoba, pero en Córdoba era muy manifiesto. Entonces se produjo una rebelión que se extendió a lo largo de 2 años o 3 años por todo el país. Era una rebelión potencialmente socialista. Los obreros que se levantaron en Córdoba no gritaban, aquí están, estos son los obreros de Perón, sino que gritaron, luchar, luchar por un gobierno obrero y popular. Traducían el proceso interno que se había vivido en los años precedentes. Y entonces acá empieza a entenderse, nosotros lo entendimos el día mismo en que se inauguró este proceso, por razones que tienen que ver con nuestra historia política, que fue el proceso del retorno de Perón. Para el régimen político argentino, Perón tenía que morirse en el exilio, no tenía que volver más. Una vez que quiso volver, lo despacharon de vuelta a Madrid, en el año 64. Sin embargo, comprendieron que había un peligro socialista, vieron que en Francia se había producido el levantamiento francés del año 68, el Mayo francés, vieron el levantamiento de los obreros en Praga. El proceso del Cordobazo en la Argentina, en Uruguay fue tanto más intenso,
Las huelgas en Uruguay, yo participé porque tengo un vínculo muy fuerte con Uruguay, eran extraordinarias, frigoríficos y bancarios, ¿no es cierto? Entonces, se armó la gran maniobra política del retorno de Perón. Es decir, que cuando la izquierda se perfiló, a pesar de ella, o gracias a ella, porque quienes militaban se rompían el alma por producir esto, vino el retorno de Perón. Y el retorno de Perón llevó a toda esta izquierda, bueno, si vuelve el general es otra cosa, porque en la clase obrera el peronismo es un sentimiento. Y se arrastraron detrás del retorno de Perón, que terminó con las 3A y con la muerte de todos los que apoyaron el retorno de Perón. Entonces, toda una historia rica, la que está detrás de la pregunta, detrás de una pregunta sencilla en sus términos, hay un proceso histórico que es clave. Sí, porque es obvio que se está refiriendo a los años 70. Es obvio que el compañero Horacio el oyente a los años 70, que muchos creen que se estuvo cerca de alcanzar el poder, por eso es que... No es que estuvo cerca, pero por primera vez en la historia argentina, la cuestión del poder se empezó a plantear a partir de un levantamiento popular en el que jugó un papel preponderante la izquierda que estaba en las fábricas. Eso fue lo que ocurrió. Nunca se llegó a la perspectiva del poder, porque si el problema de la perspectiva del poder se refiere a Montoneros y Lerp, el Montoneros y Lerp estaban más lejos que nadie. Primero que Montoneros apoyó a muerte el retorno de Perón. Montoneros se cavó su propia tumba, pero además Montonero progresó porque se colocó como ladero del retorno de Perón. Ninguno de ellos era peronista, todos venían de la iglesia, gorila de la derecha clerical. Inclusive tenían consignas como Perón evita la patria socialista. Claro, ahí está. ¿Ven la confusión? El hombre venía a parar un proceso revolucionario y esto lo saludaban como la expresión del proceso revolucionario. A ver, si puedo traducirles esto, ¿ustedes se imaginan el carácter dramático, profundo, tenso de nuestra lucha política en aquel momento, desenmascarando todo esto? Totalmente. Eso, nadie tiene el registro histórico que tenemos nosotros de ese periodo, nadie. Y entonces no tienen las fuentes en las que se tiene que estructurar una fuerza revolucionaria. No, todos fueron atrás de Perón. Progresivo, fruto de la lucha popular, sí, fruto de la lucha popular que nació como consecuencia de otra cosa y que no respondía al incentivo de traer a Perón. Y que en cualquier caso asumió características tales que no se debió nunca desviar hacia una salida con Perón. Por eso Balbín se transforma en adalid del retorno de Perón, y esta misma persona, a comienzos de 1976, le va a pedir al ejército aniquilar la guerrilla fabril, Ricardo Balbín. Quedan 9 minutos, Jorge, quería... Todos los muertos y desaparecidos de la época de la clase obrera, hay que colocárselos también a Ricardo Balbín. Se lo digo a los radicales para que dejémonos de macanear, porque con la historia no se juega, y con las grandes tragedias y esfuerzos que hubo en Argentina tampoco. Bueno, decía que quedan 9 minutos y yo quería distribuirlos porque hay una pregunta más que por ahí es un tinte agresivo, pero yo no creo que usted se vaya a asustar de la agresión que tenga esta pregunta, y después para que se extienda un poquito sobre lo que está pasando sobre todo en la Franja de Gaza y lo que quiera acotar sobre lo que está sucediendo a nivel internacional. La pregunta es de Cari Ketty y le pregunta en sí: ¿cuándo van a dejar de participar en el circo del imperialismo burgués y se van a animar a organizar la revolución? Bueno, eso no es una pregunta. No, por eso le digo, es un poco agresivo, pero detrás de eso se puede... No, yo entiendo por agresivo un planteamiento, pero a ver, que me digan
¿por qué hiciste tal cosa? Y a lo mejor está mintiendo un poquito, y eso es agresivo. Ahora, ¿el circo de qué? El circo y hacer... Dice, ¿cuándo van a Además, dejar de eso, participar en el además, circo del imperialismo burgués y se van a animar a organizar la revolución? Es decir, claro, acusa a la izquierda de esto. Pero quiero decir lo siguiente, no, pregunta a ese tipo, no hay que ponerlas al aire, no es una crítica, es una observación que le quiero hacer, porque cuando uno la mira adentro, se da cuenta de la perfidia. ¿En qué consiste? ¿Cómo le puede pedir que haga la revolución a la gente que está en el circo del imperialismo burgués? Está aburrido, no sé de dónde es, está aburrido, no sabía qué decir, dijo voy a aprovechar... Tiene militancia en un partido revolucionario esta persona. Bueno, pero... Entonces, debe ser alguna crítica en sí a todo el troquismo. Pero no, bueno, yo me la mandaron... No, pero ¿cómo no? Pero pero ¿cómo le puede pedir que haga la revolución a los que están en el circo del imperialismo y en qué partido está ella, que no hizo ninguna revolución? No hizo ninguna. Entonces, aparte que yo tengo entendido, Jorge, no sé si estoy equivocado, que la revolución la hacen los pueblos, lo que le dan los partidos obreros es la dirección. No importa, no, Macanudo, pero quiero decirle, eso ya es una sutileza política interesante la suya. Esto es una grosería intelectual. Se nota que es una persona que desde el punto de vista político no está en sus cabales, quizás lo está desde el punto de vista de su vida cotidiana. Bueno, quedan 5 minutos y ahora sí. Desarrolle en estos 5 minutitos su visión de lo que está pasando a nivel internacional. El tema fundamental es la pregunta siguiente: ¿qué pretende Israel con lo que está haciendo, donde ya ha matado, no sé si 15.000 o 20.000 personas con sus bombardeos a espacios abiertos? Normalmente se llamaba ciudad abierta o se declaraba ciudad abierta a una ciudad que no tenía medios para defenderse un ataque aéreo, y entonces el adversario no la bombardeaba, porque ¿qué objetivo tiene bombardear una ciudad que está desprovista de defensa? Acá no hay ningún problema, los está matando a todos con una sofisticada bombardeo, es un genocidio generalizado. Entonces emerge que el único propósito es echar a los palestinos que están en Gaza y ver si se meten en el desierto del Sinaí o se caen en el océano o algo por el estilo, porque ha destruido todo, ha destruido decenas de miles de edificios, y ahora que hay una tregua y algunos quieren ver si su casa quedó algo, los reprimen o los matan. Al mismo tiempo está haciendo una especie de depuración étnica en la Cisjordania. El número de muertos de palestinos en los territorios ocupados, que formalmente no están en guerra con Israel y que están dirigidos por la llamada autoridad palestina, que es aliada de Netanyahu, sin embargo están matando a los palestinos. El objetivo es colonizar las tierras que quedan. El otro día, por ejemplo, leí que llamaban a boicotear la cosecha del olivo de los palestinos, que compite con la cosecha del olivo de los israelíes. Los quiere matar de hambre y liquidar. Ahora, todo esto, además de ser realmente fascista, ¿a dónde va? Es decir, ¿a dónde va? ¿No? ¿A dónde va? Quiero decir lo siguiente, que no pretenderán construir un orden en el Medio Oriente con el conjunto de estados capitalistas, feudales, monárquicos, etcétera, sobre la base de tener 2,5 millones de palestinos en el desierto del Sinaí. Egipto no lo va a permitir. Si Egipto además lo permitiera, lo único que va a haber es una revolución en Egipto, que ya la tuvo en la primavera árabe. Es decir, el Estado de Israel ha puesto de manifiesta su incongruencia histórica. No tiene lugar en el Medio Oriente, porque la forma de conquistar ese lugar es mediante la depuración étnica, y la depuración étnica, ahora se ve, tampoco le da ese lugar. Al revés, ahora definitivamente lo ha puesto en peligro. Y esto se empieza a manifestar dentro del mismo Estado de Israel, algo que era difícil pensar que ocurriera, porque según entiendo, no pude leer bien las noticias,
Ayer hubo una manifestación en Israel el sábado a la noche de 100.000 personas para reclamar extensión de la tregua, extensión de intercambio de... Detrás de estas consignas tan mínimas se está poniendo en juego toda la estrategia. De manera que una acción militar criminal, con los medios más sofisticados que ustedes se puedan imaginar, se va a derrumbar como consecuencia de su inviabilidad política, de la resistencia en su propio país, de la lucha de los pueblos. Va a terminar en una catástrofe más amplia de lo que es, y va a terminar provocando el derrumbe del propio Estado. Es decir, esto es muy profundo. Al final el sionismo reveló ser una doctrina incompatible con la emancipación del pueblo judío. No servía para nada. Bueno, desde Jorge, siempre hemos llegado al fin. Al minuto. Pero vamos a seguir el domingo que viene porque... Esta parte, de todos modos, pero esta parte que estoy diciéndole es una parte compleja. Lo que estoy diciendo sí que eso debe ser objeto de muchas preguntas y que de interpelación a lo que estoy diciendo, porque está revelando un fenómeno histórico en el mundo de extrema importancia. Bueno, Jorge, vamos a seguir el domingo. Yo estoy realmente emocionado por cómo ha salido este programa. Así que vamos a seguir el domingo porque se ha hablado, no sé, un 3% de todas las cosas que me hubiera gustado dialogar con usted. Muchas gracias, nos vemos el domingo y muchas gracias. Casi como el déficit fiscal. Bueno, no. Un 3%. Usted no habrá votado a Milei, ¿no, Jorge? No es, imagínese, pobre Milei. Bueno, algún día le voy a contar alguna anécdota de Milei. Pero con gusto, el domingo que viene va a ser la primera pregunta que le voy a hacer. Nos vemos el domingo siguiente, Dios mediante, en otra emisión del programa radial Letras del Paraná. Muchas gracias a todos. Muy bien, muchísimas gracias, Ángel, y a toda la audiencia. Gracias. Tanto que tu márgenes habita, cantaba al remar en su canoa.